Passem ara pel segon cas, de cas clínic, el presentarà la doctora Elena Guillén, de l'Hospital Clínic, i també farem les preguntes després del cas clínic. D'acord? Sí? Elena Sinache. ¿Me oís? Sí. Es una mujer de 41 años, sin alergias, exfumadora, que como antecedentes familiares tiene una hija con un debut temprano de una diabetes tipo 1 y un padre trasplantado renal a los 60 años por una no filiada que se atribuyó al tratamiento crónico con AINES. La paciente tiene un background autoinmune importante, es una señora que tiene un hipertiroidismo autoinmune diagnosticado en 2012 y un vitíligo, principalmente a nivel perioral y en las manos, y como único antecedente relevante, pues una hipertensión diagnosticada en enero de 2014. Esta es la medicación que tomaba entonces y me remonto al año 2014 para explicar un poco la historia de la enfermedad. La paciente debutó con una vasculitis ANCA-MPO limitada al riñón en el contexto de una crisis hipertensiva, un leve deterioro de la función renal con una CREA de 1,5, un sedimento mínimamente activo y una proteinuria inferior a 1 gramo, con un título de ANCA-MPOs de 651. En ese momento se hace una biopsia, tiene una clase mixta con poca cronicidad y se hace en 2014 un tratamiento de inducción con 3 gramos de metilprednisolona y ciclofosfamida con un total de 6 gramos. Le dejan el tratamiento de mantenimiento con prednisona y con azatioprina 150 miligramos al día. En septiembre de 2016, 2 años después del primer debut, la paciente tiene una función renal no igual que la basal, pero correcta, con un sedimento algo activo, pero muy poquita cosa, y una proteinuria negativa, con un título de ANCA que había pasado progresivamente, había ido descendiendo de 186. Los previos a ese control eran de 300 y en este momento hace una leucopenia y se le disminuye la dosis de azatioprina a 50 miligramos al día. 2 años después, durante el seguimiento, no lo comento, pero la paciente está estable. Y 2 años después de esta reducción de la azatioprina, cuando iba con prednisona 2,5 y 50 miligramos al día de azatioprina, la señora vuelve a hacer hace un primer brote, una CREA de 1,4 con un sedimento activo, una proteinuria de 1,6 y unos ANCA-MPO de más de 739, que es nuestro límite de detección. En ese momento la paciente no tenía afectación extrarrenal, siempre ha sido limitada al riñón y rechazó repetir la biopsia renal. Se hizo tratamiento de inducción con bolus de corticoides y en este momento sí que se indujo con rituximab 1 gramo en 2 dosis. 1 año después de esto, la paciente presenta buena evolución, tiene una CREA 1,2, un sedimento todavía activo, una proteinuria más baja y persiste con unos ANCA-MPOs de 739, pero en este momento ya empezamos a medir los CD19 que estaban arrasados. Aquí es cuando le tocaba la primera dosis de mantenimiento, que es a los 6 meses del debut, y hizo una complicación infecciosa leve que no requirió ingreso hospitalario, pero se decidió posponer el tratamiento con rituximab, ya que también, pues, a pesar de que los ANCAs eran positivos, los CD19 eran arrasados y pues, se decidió posponerlo. Pasamos a noviembre, o sea, 5 meses después de no haber recibido esta dosis de rituximab, y la señora hace el segundo brote de la vasculitis con una CREA que pasa en este momento ya a 3, un sedimento bastante activo, una proteinuria de más de 1 gramo y una repoblación del título de CD19, como veis aquí, del 6%. En ese momento sí que hacemos la biopsia, la paciente accede y en este momento sigue teniendo una clase mixta, pero ya con un IFTA severo, con más del 50% de afectación del parénquima renal, y se induce con bolus de metilprednisolona y con rituximab. En esta ocasión se pusieron, idealmente querríamos poner 4 dosis de 500, una cada semana, pero la 4ª dosis no se pudo poner porque tuvo un cuadro febril y se dejó de administrar. En el siguiente control, aquí empezamos a seguirla nosotros, porque hasta entonces la habían seguido los compañeros de autoinmunes que lo llevaban a medicina interna en otro hospital. Aquí la empezamos a seguir nosotros ya con esta afectación más importante de la función renal y en el siguiente control, que fue 2 meses después, en enero de 2020, vemos que la creatinina ha mejorado algo, hasta 2, sigue con una proteinuria de 2 gramos, por lo que se optimiza el tratamiento nefroprotector y los ANCAs seguían a títulos por encima del nivel de detección normal con unos CD19 bajitos.
se decide no administrar la última dosis de rituximab que nos hayamos dejado en noviembre de 2019, la cuarta dosis, y optimizar el tratamiento nefroprotector y hacer un seguimiento bastante estrecho. Pero llega el COVID 2 meses después y entonces en este momento la paciente, pues aparte de que es una paciente que siempre ha sido algo reticente a los tratamientos, a las pruebas y demás, pues decidimos en el contexto de la pandemia y que la paciente estaba estable, pues poner las dosis de rituximab. En diciembre, un año después del último brote, del segundo brote, empieza a deteriorar progresivamente la función renal. Aparentemente en la orina no había actividad, un sedimento algo tontorrón, una proteinuria de 1 gramo, pero que ya veníamos de bastante cronicidad en la biopsia, con unos ANCAs que persistían positivos por encima del límite superior, pero con unos CD19 pues arrasados todavía. Y en este momento se decide no dar tratamiento con rituximab, en parte por la pandemia y en parte por negativa de la paciente, y derivamos ya a ERCA en base al empeoramiento de la función renal que venía teniendo la paciente. Y en octubre del 21, un año después, empieza diálisis. En todo este tiempo no recibió más tratamiento con rituximab ni con otra terapia de mantenimiento, más que la pauta descendente de prednisona. Entonces, aquí os muestro un poco la evolución de los anticuerpos. Esto es el debut. Aquí recibe el primer tratamiento, que fue con la ciclofosfamide con los bolus de prednisona, y este es el título más bajo de anticuerpos que ha tenido la paciente. Posteriormente, siempre han estado por encima del nivel de detección. Y si veis los CD19, pues sí que en el segundo brote, en 2019, sí que se repoblaron, pero posteriormente no los ha vuelto a repoblar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me gustaría discutir un poco. ¿Consideráis que esta paciente tiene una vasculitis refractaria? ¿Alguien se moja? Claro. Lo que describen las guías, las CADIGO, ¿no?, las últimas de 2024, es que las causas de refractoriedad incluyen pues, la intolerancia a los fármacos, la ausencia de adherencia o no poder poner el tratamiento porque presenta infecciones concomitantes u otras alteraciones o realmente un fallo del tratamiento. Entonces, esta paciente a priori pensaríamos que no ha recibido todo el tratamiento que se le podría haber puesto, pero entraría dentro en parte de esta descripción de refractariedad. Entonces, ¿qué podemos hacer con los pacientes que son refractarios? Pues incrementar la pauta de corticoides y bien cambiar un poco la terapia de inducción que estábamos haciendo. Si llevaba rituximab, poner ciclofosfamida, o si llevaba ciclofosfamida, poner rituximab. ¿De acuerdo? Entonces, esta paciente, como decía, entró en diálisis en 2021 y en 2022... un año después de haber entrado en diálisis, sigue con un título de anticuerpos por encima del nivel de detección normal y se presenta en el comité de trasplante para plantear qué hacemos, porque en este momento tenía 50 años, no llega, y habría que plantear el trasplante, ¿no? Entonces, aunque nosotros seguíamos, ¿no?, con las incertidumbres de es una paciente que nunca ha acabado de recontrolarse, que tiene estos ANCAs positivos, ¿qué hacemos? ¿La trasplantamos, no la trasplantamos? ¿Hacemos alguna terapia más? Al final se decidió no hacer ninguna otra terapia porque tampoco la paciente estaba muy por la labor y asumió el riesgo que le explicamos, ¿no?, de que la enfermedad podía rebrotar en el injerto. Como sabemos, las vasculitis, si están bien controladas, tienen una tasa de recidiva muy bajita, pero es verdad que en las guías pone, ¿no?, que si no hay ninguna actividad clínica que sugiera, o sea, si no hay ninguna manifestación clínica que sugiera actividad, el nivel de anticuerpos tampoco te contraindica el trasplante renal. Y como esta paciente tenía una enfermedad que siempre ha estado limitada al riñón, pues estábamos un poco limitados a la hora de valorar si tenía o no actividad en ese momento. Entonces, en marzo de 2023, o sea, 4 meses después de haberla incluida en lista, se trasplanta, recibe un primer trasplante de una sistolia tipo 3. La paciente tenía un CPRA del 0%, no tenía deseas, o sea, un bajo riesgo inmunológico, pero como había tenido este background autoinmune, se le induce con timo, tacro, micofenolato y prednisona, con una CREA NADIR de 2.2. Esto fue pues, a la semana del trasplante, más o menos, o sea, una buena evolución. Sin embargo, esto fue al principio del trasplante. Sin embargo, a los 5 días post-trasplante, la CREA repunta hasta 3,6 y le hacemos una biopsia. Y en la biopsia vemos una recidiva precoz de su vasculitis, en este caso una clase focal, sin evidencia de rechazo.
Entonces, en este punto, ¿qué plantearíais? ¿A paciente ha recibido timo, rituximab, pero Ritu ya había recibido, ¿no? O sea, no se descarta, pero... Vale, pues sí, en este caso hicimos recambios plasmáticos y le pusimos el rituximab también. Después de una gran discusión en un pase de guardia con la paciente y con los médicos que la llevaban. Y aquí os pongo un poco las indicaciones de los recambios plasmáticos en las vasculitis ANCA, ¿no? Sabéis que recientemente han cambiado un poco las guías en base a la evidencia que tenemos y ahora hay que considerar recambios plasmáticos en aquellos pacientes con creatininas por encima de 3,4, pacientes que requieren diálisis al diagnóstico o pacientes con hemorragia alveolar pero que requieran oxigenoterapia, o sea, no cualquier hemorragia alveolar, sino una que sea severa. Y además, en las vasculitis refractarias también nos dan la opción de que consideremos el recambio plasmático en estos pacientes. Entonces, en este punto pues podemos pensar, igual si hubiéramos hecho el recambio plasmático antes del trasplante, pues no habría rebrotado. Pues sí, igual sí, y nos podríamos haber ahorrado todo esto, pero en la vida real pues no siempre las condiciones del paciente y la situación nos facilitan, ¿no?, esta toma de decisiones. Entonces, aquí os quiero mostrar, aquí se trasplantó la paciente con este título. Antes del trasplante, se trasplantó en marzo y después el recambio y el rituximab, pues vemos como por primera vez el título de anticuerpos ha bajado y se ha mantenido no indetectable, pero sí en unos niveles estables y la paciente, lo digo de voz, ha mantenido una creatinina correcta, una creatinina 1,5, 1,8 y se han dado 2 dosis de tratamiento de mantenimiento con rituximab de 500 miligramos. ¿De acuerdo? Hasta aquí voy a contar, no contaré nada más porque sí que han pasado más cosas, pero igual es para otro foro con esta paciente, que creo que puede ser interesante también de comentar. Pero bueno, la idea es que en estos pacientes, ¿no?, que son tan difíciles de valorar, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos datos que nos apoyan a que puedan recidivar, ¿no? Una es la historia previa de recidivas y otra es el título persistentemente positivo de ANCAS después de haber hecho una buena inducción. Esta imagen me gusta mucho porque describe muy bien que aunque nosotros pensemos que los pacientes están en remisión clínica, hay probablemente una inflamación subclínica que no somos capaces todavía de evaluar y es muy probable que este subgrupo de pacientes pues sean los pacientes que más riesgo de recidiva tengan. Entonces, aunque, como comentábamos antes, el complemento sí que ha demostrado tener una implicación directa en la patogénesis de la enfermedad, no está tan claro, ¿no?, la evidencia a la hora de ser un buen biomarcador para evaluar la actividad y para evaluar qué pacientes se podrían beneficiar más de las terapias anticomplemento. Entonces, en ese sentido, quería mostraros un poco la experiencia que ya todos de aquí conocéis porque la mayoría habéis participado. Hemos hecho un estudio multicéntrico prospectivo que han participado hasta 10 hospitales catalanes y 1 de Madrid, que llevamos 4 años haciendo la recogida de pacientes y de datos y que quisimos evaluar pacientes en fase activa y en fase en remisión con un seguimiento mínimo de 6 meses, buscando la opción de nuevos biomarcadores que nos pudieran ayudar a la hora de evaluar la enfermedad, la actividad de la enfermedad. Aquí os muestro los datos muy preliminares analizados hace 2 semanas. Tenemos 65 pacientes en fase activa y 50 en remisión. Hemos perdido 15 o bien porque se han muerto o bien porque no hemos podido hacer el seguimiento. Y nosotros hemos, como terapia experimental y basándonos en experiencias que tenemos en otras enfermedades como el síndrome hemolítico urémico atípico, evaluamos el depósito de C5b9, que aquí lo podéis ver marcado en rojo, sobre células endoteliales en cultivo en pacientes en la fase aguda de la enfermedad y en la fase de remisión. Y aquí lo que podemos ver es que en la fase aguda el 71% de pacientes era positivo este depósito, mientras que únicamente en la fase de remisión el 10% de pacientes lo tenían positivo, con una odds ratio que sí que nos sale significativa en cuanto a que esto es un buen biomarcador de la actividad de la enfermedad en este grupo de pacientes. Como os digo, tenemos otros factores que estamos evaluando y queremos hacer un poco la correlación con todos ellos, pero así de entrada pues podemos pensar que este sería otro biomarcador que nos pudiera ayudar a la toma de decisiones.
Aquí os muestro un caso, nuestro caso, que es bastante ilustrativo. Vemos aquí, en noviembre del 19 le cogimos muestra a la paciente y sí que estaba positiva, había una superficie cubierta de más de 2 veces con respecto al control. Cuando un año después, cuando le pusimos el último tratamiento de inducción, esta malla, este depósito no lo veíamos, y cuando recibió después el trasplante, pues esto ha vuelto a positivizarse. No tenemos más muestras después, no sabemos muy bien cómo ha ido, no le hemos cogido muestra, pero bueno, y esto es un caso único que tampoco nos sirve como para sacar muchas conclusiones, pero simplemente para ilustrar que podría ser una nueva diana como biomarcador. Entonces, para concluir, pues tener claro, ¿no?, que la presencia de los ANCAs persistentemente positivos pueden suponer un factor de riesgo para una mayor probabilidad de recidiva, que en estos casos el tratamiento con recambios plasmáticos puede ser útil para evitar la recurrencia en algunas situaciones, como es el caso del trasplante renal, y que en este grupo de pacientes, pues, como ya hemos ido comentando, es necesario nuevos biomarcadores para poder evaluar tanto la actividad como orientar las decisiones terapéuticas. Y esto es todo. Muchas gracias. Molt bé. Un cas molt interessant. Gràcies, Helena. No sé si volen fer una pregunta, potser. Algú vol fer alguna pregunta? Sí. Bueno, Elena, no, me ha gustado mucho, muchas gracias. Tengo un montón de preguntas. No, la sensación que tengo muchas veces es que la manera que tratábamos antes, solo con rituximab y todo, que no hacíamos la pauta combinada, muchas veces pasaba esto, ¿no?, que no conseguíamos controlar del todo y que esta señora nunca estuvo del bien controlada. Es verdad que aquí hubo las infecciones y las limitaciones de tratar, pero quizás hoy en día hubiéramos sido un poco más agresivos y se hubiera controlado un poco mejor. La sensación, ¿no?, que también me encuentro yo en la consulta. Después mi otra pregunta es del C5b9. La diferencia, me imagino que habéis medido también en el soluble en suero. ¿Qué diferencia habéis encontrado? ¿Habéis encontrado alguna diferencia entre el depósito endotelial versus el soluble? Pues mira, te explico primero del depósito endotelial. Estos hemos mostrado datos cualitativos, es decir, positivo o negativo. Pero cuando evaluamos el cuantitativo, es decir, el FOD, el incremento de superficie cubierta sobre el control, es una técnica un poco variable y entonces no siempre la cantidad de superficie cubierta se corresponde con el grado de actividad. Entonces, nosotros hemos visto que cualitativamente, es decir, positivo o negativo, sí que tiene una trascendencia, pero a nivel cuantitativo, aunque nos sale estadístico significativamente, hay mucha variabilidad. Y respecto al soluble, no hemos encontrado diferencias, o sea, no nos sale diferencias en fase activa y en fase remisión. Entonces, y esto también me lo he preguntado alguna vez, porque de los estudios estos en modelos animales, ¿no?, que comentábamos, cuando inhiben C6 o cuando son ratones knockout en C6, no se desarrolla la enfermedad porque el complejo de alcalá membrana probablemente no actúa como desencadenante de la enfermedad, pero el complemento se acaba activando, ¿no? Entonces sí que, aunque sea por otra vía, sí que igual se acaba produciendo el complejo de alcalá membrana, que es lo que estamos viendo aquí en el depósito de célula endotelial, pero a nivel soluble es posible que no veamos esta traducción. O sea que yo sí que creo que el complemento se activa a nivel final y que esto sí que causa un daño a nivel endotelial, que es lo que vemos con el depósito, pero que quizá lo que vemos a nivel soluble no se correlaciona con esto. Es verdad que las publicaciones que hay, algunos sí que se correlacionan, algunos no, pero en nuestro caso, por lo menos lo que hemos estudiado hasta ahora, no hemos visto correlación entre la fase activa y la fase de remisión. Con el C5b9 soluble, con otros sí. Y después hemos tenido una paciente que se trasplantó hace poco y que teníamos la duda de recidivar o no. Hoy en día a esta paciente, habéis dicho plasmaféresis y todo, sí. La idea de añadir un inhibidor del complemento, ¿os habéis planteado en aquel momento o ahora? Claro, el tema es que esta señora se trasplantó en marzo del 23, que todavía estaba abierto el uso compasivo, pero como era trasplantada, no nos dejaron, porque interacciona con el tacro y porque realmente no había evidencia en este grupo de pacientes y no lo planteamos, ¿eh? De hecho, yo revisando la historia veo mi curso. Hablo con Bifor para ver si se puede, pero no pudimos porque no
no estaba contemplado. El tema, digamos, de licencias y aprobaciones. El uso compasivo se debe basar en las indicaciones del ensayo. Entonces, si tú lo utilizas fuera del ensayo y está el fármaco en fase de desarrollo, de comercialización, puede tener un problema. Entonces, yo creo que ese es el tema, pero completamente de acuerdo que sería una opción en esos casos. O sea, la verdad es que a veces tú te planteas de manera muy teórica que el paciente lo pones en diálisis y cuando ya, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando ya está en remisión, lo trasplantas. Pero la vida real no es así. La paciente, Elena siempre se pone muy del lado del paciente. Y esta paciente es muy compleja porque tenía un tema familiar complicado. Y realmente no es solamente que nosotros es que hubo momentos en que no se quiso poner rituximab de ninguna de las maneras. Y es como dices tú, o sea, cuando le dimos al trasplante, mi pensamiento fue, nunca la hemos tratado correctamente. Entonces vamos a hacer lo mismo, bien hecho, y vamos a hacer recambios. Y a corto plazo funcionó. Lo que pasa es que eso tiene otras implicaciones. Y, por ejemplo, viendo otra vez el caso, piensas, a esta paciente, a más de la vasculitis ANCA, igual tiene algo más, porque hay esa correlación entre depresión de CD19 con ese título de ANCA que no tenía nada que ver. No lo solemos ver habitualmente, es un poco raro. Sí. No lo acabo de entender yo. Bueno, tiene un background autoinmune muy Exacto. importante, ¿no? Muy joven el debut, ¿no? 40 años. Bueno, seguramente sí, tiene un sistema inmune así más potente. Vale, merci. No, una pregunta molt ràpida. No, és que quan mostràveu les imatges del dipòsit del complement, sí que era quan feia o l'activitat o tenia el rebrot. Sí. Però quan estava tractada, el complement baixava, en canvi tenia els anques contínuament alts. Sí. Llavors, jo pensava que aquí potser hi havia una via del complement activa, però veient el dipòsit de C5 no ho sembla, no. No ho sembla, no? Ja dic, això és un cas aïllat que no hem tingut la sort de poder tenir més casos de rebrots i de més, i volem correlacionar també sobretot els pacients que al final del seguiment són ANCA positius, dels que tenim a l'estudi, veure quina correlació hi ha també amb el dipòsit de C5b9 o no. Perquè alguns sí que continuen positiu ese C5b9 dipòsit al final i volem acabar de mirar una mica aquesta relació que sí que és veritat que aquí no acaba de quadrar massa. Molt bé, gràcies, Helena.